nos da la pauta de que pudo haber un cambio de tiempo, como si hubiera otra dimensión del presente, pero ese cambio de tiempo no implica, por ahora, un cambio de mentalidad. Son dos temas, economía y política, pero también los sustos. Una provincia como Tierra del Fuego, que venía bien, que venía en la desescalada, como se llama a esta salida de la pandemia, de pronto tuvo un susto, un buque pesquero que echa amarras allí, hay una tripulación contagiada y esto, por supuesto, causa alarma tanto en la población como en el gobierno. Son algunos de los temas que trataremos aquí en Universidad Crítica luego de estos títulos. Y vivimos en cuarentena y recalculando. Esta es la realidad y este es el desafío de cómo mantener determinadas conductas, cómo mantener determinadas rutinas más allá justamente de la cuarentena. Y algo destacable es la educación. La educación se ha seguido impartiendo. Quien más, quien menos, escuela primaria, escuela secundaria, jardín de infantes, universidades, en fin, se ha mantenido la educación e inclusive se ha reforzado en muchos aspectos. Y tenemos justamente al dueño de casa, al doctor Avelino Porto, presidente de la Universidad de Belgrano, para contarnos a ver cómo se encara ese desafío. Doctor Porto, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Sí, realmente yo quería destacar algo que debemos darle una gran importancia, sobre todo llegando a mitad de año, y es el esfuerzo que está haciendo la Argentina, como otros países del mundo, pero cada uno con lo suyo, en materia de educación. Realmente la vocación de los maestros, de los que aprenden, de las familias, es tratar de que no se pierda un año escolar, desde el jardín de infantes hasta la universidad. Yo puedo hablar especialmente por el esfuerzo que se hace a nivel universitario, donde naturalmente hay una edad que el estudiante tiene que aprovechar y prepararse lo mejor posible para ser un profesional. Y de pronto este giro, así copernicano que hubo que dar, donde los profesores tuvieron que hacer un enorme esfuerzo por tratar de conectarse con sus estudiantes. No todos los profesores manejan la tecnología adecuadamente y los estudiantes también, que son los que tienen más facilidad para acceder a la tecnología. Pero de todas maneras, la evaluación del primer cuatrimestre es realmente excepcional en millones y millones de familias, que es lo que yo quiero destacar, porque frente a la eventualidad, todos tienen que correr atrás del dinero, tienen que correr atrás de su alimentación, de sus trabajos, pero para las familias, si hay algo realmente vital, es que sus hijos, su familia, si está en edad de educarse en algo, no pierda la oportunidad. Ni qué decir de los maestros ni de los profesores. Es algo todavía mucho más importante señalar a esas familias de educadores que tampoco estaban adaptadas a las nuevas tecnologías y han tenido que efectivamente apresurarse para ponerse al día. La palabra de hoy, Jorge, es para felicitar a los millones y millones de estudiantes con el esfuerzo que han hecho miles y miles de profesores y maestros en todo el país y también a las familias por soportar y acompañar a unos y a otros. Mire que si tiene mérito lo que están haciendo los médicos, los enfermeros, en la primera línea de batalla. ¿Sabe usted el mérito también que tienen las familias con toda la cuestión educativa?
todas las personas que escuchan este mensaje seguramente merecen ellas el premio del año. Cada uno de ellos merece un premio por su empeño y por continuar con el mayor entusiasmo. Y las familias que presumíamos que estaban disgregadas y en cierto modo también a causa de la tecnología, hoy justamente se valen de la tecnología como un arma de integración, lo cual es el lado positivo de todo esto. Sí, cuando las familias pueden tener la tecnología, porque hay que considerar que hay centenares de familias que no han accedido. Supóngase usted donde hay 3 o 4 hijos, no todos tienen 3 o 4 computadoras. Y ahí empiezan las disputas para disputarse a lo mejor una computadora entre varios. En fin, los problemas son infinitos. De todas maneras, cada uno va haciendo lo que puede. Y bueno, viva el aplauso que merecen todos los argentinos de norte a sur, este o oeste, empeñados en seguir adelante con sus estudios y acompañando la cultura de cada integrante de la familia. ¿Cómo vislumbra el día después, doctor Porto? Esa es la pregunta que se hace mucha gente. Yo creo que es muy difícil saber cuál va a ser el día después, porque puede ser un día después en septiembre si hay una vacuna, puede ser un día después recién en marzo del año que viene, con un verano de por medio. Son tantos los acontecimientos que se van dando que es muy difícil predecir cómo vamos a encarar el tiempo futuro, nuestros descansos y especialmente todas aquellas personas que tienen ocupación, trabajo, comercio. Sabemos que en el país está pasando algo como con otros lugares del mundo, la destrucción de los lugares de trabajo, la destrucción que ha habido de los locales comerciales. En fin, por momentos los más angustiados son los que dicen no voy a abrir más porque no puedo. No pude sostener a los empleados que tengo, no puedo pagar los alquileres, los impuestos, etc. Ahora, junto con todo esto, había un tema que no quiero abusar de este minuto, que así como me preocupa la educación, yo le decía a usted fuera de cámara recién, Jorge, que me preocupa el tema de la seguridad en la Argentina. Realmente es aterrador lo que estamos viendo que ocurre en muchas localidades del país en cuanto a las condiciones de la seguridad personal, los ataques que hay contra los jóvenes, donde hay gente que seguramente produce el hecho delictivo en el entusiasmo después de verse en la televisión y divertirse con otros de su misma situación delictiva, cómo aparecen en el hecho. Con lo cual, no estoy diciendo que hay que prohibir por televisión ni por ningún medio el relato de lo que pasa, pero hay que tener un poco de cuidado, porque efectivamente si hay algo que los estimula a muchos de los delincuentes es a seguir operando en la medida que se hable de ellos. Así como aplaudo lo de la educación, yo diría que en cada lugar, en cada territorio, en cada barrio, hay que ver cómo se resuelve este tema de la delincuencia con el apoyo de vecinos, autoridades policiales, municipales. Este es un flagelo nuevo, tan grave como el de la pandemia. El mismo Ministerio de Seguridad de la Nación ha advertido que una vez que se levanten las restricciones es muy posible que crezca la delincuencia, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, esa que hoy no tiene límites entre la capital federal y el conurbano. Es un fenómeno absolutamente imprevisto y esto a veces no se castiga solamente con la idea de un código procesal y un código penal firme, y especialmente con fiscales y con jueces que actúen con firmeza, porque la respuesta que vamos a escuchar en gran parte del país es que las cárceles están ya sobresaturadas y yo no he escuchado hasta ahora que ningún gobernante diga estamos dispuestos a inaugurar la construcción de cárceles modernas, alquilarlas como se hace en los Estados Unidos a empresas. No hay ninguna idea, nadie dice absolutamente nada y la población está sometida a rigores
imprevisibles. No hay estadística, no se puede conocer lo que está pasando, porque gran parte de la población no denuncia además lo que le pasa. Usted sabe que no se denuncia por el medio a la represalia del acusado, que generalmente puede ser un vecino, en muchos casos, con lo cual la situación se agrava. Pero yo, así como aplaudo la educación, me parece que era el momento de levantar una voz o muchas voces por el tema de la seguridad. Bueno, doctor Porto, Realpolitik, la inauguración de una cárcel nunca dio votos. Bueno, pero yo creo que la población argentina tiene la suficiente cultura para darse cuenta que si realmente los fiscales, los jueces, que tienen que actuar en consecuencia y no tienen lugar para alojar a los delincuentes, y bueno, con esto de la tobillera no se resuelve, la tobillera la sacan, salen corriendo, se la ponen otra vez. Además, con lo que ha pasado este año, con la liberación de los presos, la situación está realmente muy complicada. Pero el tema hay que debatirlo y tiene que haber iniciativas. Y si no es posible que lo hagan los gobiernos, habrá que buscar algunos tipos de donaciones de grandes empresas que seguramente sean muy interesadas en que justamente su personal no sea víctima ni de robos ni de persecución. La cuestión es tener ideas. Lo peor es quedarse de brazos cruzados o no tratar el tema, ¿no? Doctor Avelino Porto, un gusto. Muchísimas gracias. Lo mismo digo, Jorge, gracias por haberme permitido estar en su programa. Muchas gracias. Es su programa, doctor Porto, gracias. Pausa, Gracias. Volvemos. Elegí tu carrera de grado y cursa online arquitectura, psicología, contador público, economía, derecho, Universidad de Belgrano. Ingreso agosto 2020. www.uv.edu.ar. Y Tierra del Fuego se encamina hacia la nueva normalidad, pero no gana para sustos. Un pesquero echó anclas frente al puerto de Ushuaia. Allí varias personas resultaron positivas, lamentablemente. No se entiende muy bien la situación. Era gente que había viajado, los tripulantes habían viajado desde Buenos Aires a Ushuaia, se habían hecho los hisopados correspondientes. Salieron a la mar y regresaron y permanecen muchos de ellos en el pesquero. Pero lo importante es cómo está la situación de la provincia, la más austral de la Argentina, y estamos en contacto con el gobernador, con Gustavo Melelia. Gobernador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, no se gana para sustos con esta pandemia. No, la verdad que no, nos sorprendió en el inicio de la gestión, a todo el mundo, ¿no? Sorprendió y nos tuvo y nos tiene permanentemente en vilo. Y bueno, en estos días, por ahí con algunas noticias que ya son de conocimiento nacional, también. Pero bueno, estamos para enfrentar la situación y sobre todo salir adelante lo mejor posible. ¿Cundió el pánico en la población a raíz del pesquero este? Sí, a ver, nuestra población tenemos un sector que está muy asustada desde el inicio, entonces cualquier caso positivo tiene un impacto muy fuerte y cuando se supo lo del pesquero, por más que gracias a Dios se lo controló porque hay un protocolo exigente, un buen protocolo hecho por el área de epidemiología de la provincia,
se lo contuvo ahí en el pesquero, pero mucha gente se asusta porque hablar de 57 casos positivos de repente en un lugar, quiera o no, la gente se asusta, más la información cruzada que muchas veces hay. Pero bueno, la población sabe que está contenido, que están resguardados. Es una cuestión humanitaria que tenemos que atender, como atender a cualquier ciudadano argentino. Así que dentro del protocolo establecido en conjunto con el Gobierno Nacional se está trabajando y acompañando a cada uno de ellos. ¿En qué fase se encuentra la provincia? Bueno, nosotros estamos en la fase 5, en esta de apertura. Tenemos un 85%, 90% de las actividades que están funcionando en la provincia. Está funcionando la industria, está funcionando el comercio, está funcionando gran parte de la actividad productiva, la hotelería, los centros turísticos invernales están funcionando también, excepto lo que es la escuela, ¿no? Que no está funcionando, ni la administración pública con toda la carga de empleados que tiene, sino que en eso se han hecho turnos de trabajo, se están trabajando los protocolos, el resto está funcionando casi toda la actividad, así que Tierra del Fuego, acostumbrándonos a que todos los días tenemos 1 o 2 casos en estos días por el movimiento de gente que tenemos. Muchos vecinos nuestros están volviendo a la provincia, sobre todo muchos estudiantes, muchos pibes y pibas que estaban estudiando en el norte, como decimos nosotros, en distintas provincias, y ante esta situación, primero sanitaria, pero también económica. Por ahí hay papás que la situación económica se complicó y no pueden seguir pagando un alquiler y sus hijos tienen que volver, o no están teniendo clases, entonces vuelven a sus hogares, o están asustados y quieren volver con su familia. Así que bueno, ese es el único hoy como factor de riesgo que tenemos, pero está controlada la situación, que eso es lo más importante. Sé que están fomentando el turismo interno, que inclusive se ha reabierto el Parque Nacional y sé que queda cerca de Ushuaia, pero la pregunta es, ¿alcanza? No, a ver, la realidad es que la actividad turística de Tierra del Fuego tiene un gran componente de importancia, que es el turismo extranjero. Esta es la realidad, es quien deja los dólares, deja los euros y alimenta mucho el circuito comercial. Pero hoy es imposible hacerlo, por eso la actividad turística es interna para los fueguinos de Ushuaia, de Tolwyn, de Río Grande, que puedan movilizarse, disfrutar de un día, de un fin de semana, de la hotelería, la gastronomía, los centros invernales o lo que deseen hacer, pero ayuda, la verdad que entrenada o algo siempre ayuda. Así que, y por otro lado nos ayuda desde la cuestión práctica de ir controlando los protocolos e ir viendo cómo nos vamos comportando, ¿no? Sobre todo eso, que es como una evaluación social que vamos llevando adelante los fueguinos. No están recibiendo cruceros, no están recibiendo turistas y sobre llovido mojado cierra LATAM. No escuché lo último. Que no están recibiendo turistas y sobre llovido mojado cierra la aerolínea LATAM. Claro, sí, que nos complica realmente, porque todo vuelo es importante para Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es aerodependiente, somos una isla y realmente para el turismo, para actividades humanitarias de salud, o actividades que tengan que ver con la industria, con el comercio, el mundo empresarial se mueve a través de las líneas aéreas. LATAM aportaba vuelos importantes a la ciudad de Ushuaia y también los empleados. Y mucha gente, fueguinos que están hoy en el norte del país, han quedado varados por la falta de los vuelos de LATAM y la falta de respuestas de LATAM. Así que para nosotros es un efecto negativo el que produce LATAM. Hoy, gracias a Dios, tenemos aerolíneas argentinas como nuestra compañía de bandera que aporta los vuelos humanitarios a pérdida realmente, y eso lo sabemos, por eso no dejamos de agradecer al ministro de Transporte de la Nación, Meoni, y al presidente de Aerolíneas Argentinas, porque han tenido este gran gesto con la provincia, pero la LATAM deja la verdad un hueco importante que, bueno, estamos trabajando para que cuando repongamos la actividad turística y volvamos a esa nueva normalidad, poder contar con más vuelos de aerolíneas.
¿Qué me dice del abastecimiento, esta falta de conexión terrestre que, permítame decirlo, es absurda entre Tierra del Fuego y el resto del país, y esa necesidad de los camiones de ingresar en Chile para ingresar en Tierra del Fuego? ¿Se han mantenido bien hasta ahora en cuanto a abastecimiento de mercadería y demás? Sí, hemos tenido algún momento alguna dificultad muy pequeña porque, bien vos decís, nosotros vía terrestre dependemos exclusivamente de Chile, de una empresa privada chilena para cruzar el Estrecho de Magallanes, de Chile a Chile, cruzar 4 fronteras, 2 argentinas, 2 chilenas, y si hay alguna, como se han cerrado las fronteras en algún momento, trae complicaciones. La verdad que en términos generales estamos bien, estamos abastecidos, pero para eso también junto al ministro de Transporte de la Nación, Meoni, se está trabajando, y junto al gobierno nacional y el gobierno de Santa Cruz, en el famoso cruce por aguas argentinas, que es el sueño de los fueguinos. Creo que no existe otro territorio en el mundo en este momento actual donde para ir de un lugar de tu país a otro lugar de tu propio país tengas que pasar por otro país. Creo que hace poquito se resolvió en Salta, en una población que para llegar desde Salta hasta esa población salteña había que cruzar por Bolivia. Bueno, acá hay que hacer una obra mucho más importante, pero soñamos los fueguinos y es un tema de soberanía y de autonomía muy importante el cruce por aguas argentinas. Por eso me permití decir que me parece absurda esta situación. En su momento se habló de la posibilidad de que pacientes con COVID-19 de Chile fueran asistidos en Tierra del Fuego. ¿Eso es así? Sí, a ver, la realidad es que el pueblo argentino siempre es solidario, pero hoy nosotros estamos con nuestros oídos, con nuestra mente y nuestros ojos y el corazón puestos en el resto de los argentinos. Entonces creo que el primer acto de solidaridad de Tierra del Fuego sería con las provincias argentinas. ¿No? Uno no va a negar ninguna ayuda humanitaria, pero también son decisiones políticas. Vos sabés que cuando nosotros tuvimos los 2 primeros casos de COVID-19 positivos, al otro día, por consejo de los infectólogos e epidemiólogos del Sistema Provincial de Salud, declaramos la cuarentena obligatoria en la provincia una semana antes que el resto del país. La región de Magallanes, que es la región chilena, que es la que está al lado nuestra, que es exactamente igual en cantidad de habitantes y en eje de desarrollo turístico y económico, ellos lo tuvieron a los 2 días, los 2 primeros casos positivos, y no tomaron medidas. Recién las tomaron cuando tuvieron 99 casos y pasaron a tener más de 1.300, 1.400 casos positivos, con personas que han fallecido, con un sistema sanitario que colapsó en un momento, tuvieron que derivar gente. Entonces, también cada estado tiene que hacerse cargo de las medidas que toma o que no toma, ¿no? Pero hoy nuestra atención es para, primero, decía mi abuela, la caridad bien entendida empieza por casa, primero los argentinos, primero Tierra del Fuego. Gobernador Gustavo Melelli, ha sido muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Igualmente. Pausa, volvemos. Elegí tu carrera de grado y cursa online. Comercio exterior, administración, comercialización, gastronomía, hotelería. Universidad de Belgrano. Ingreso agosto 2020. www.uv.edu.ar. Hablábamos de
nueva normalidad y de viejos hábitos. Esos viejos hábitos tienen que ver con la política, tienen que ver con las rencillas políticas, pero también tienen que ver con el normal funcionamiento de las instituciones. Argentina se está manejando con decretos de necesidad y urgencia desde el comienzo de la pandemia y hay varias voces de la sociedad civil y también voces políticas que están pidiendo una mayor participación, una mayor apertura y sobre todo un mayor desempeño del Congreso en estas condiciones. Estamos en comunicación con Luis Rapoport, que es economista y al que tengo el gusto de darle la bienvenida. ¿Cómo le va, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Jorge? Un placer. Lo mismo digo. Importante, una declaración política en este caso, y más que política, instando justamente al Congreso a que tome las riendas del papel que le corresponde en el sistema republicano. Exacto. En cierta forma, esa declaración que abarcó a una cantidad de organizaciones de la sociedad civil y una cantidad de personalidades políticas, personalidades públicas, de prácticamente todas las fuerzas políticas, por ahí con excepción del gobierno, ¿no es así? Y es que, hay muchos de gobiernos anteriores, pero no de el que está ahora en funciones, pues de alguna forma fue una demanda al sistema político, al sistema institucional, para que de alguna forma encuentren los consensos y que a través del Congreso y de las instituciones de la República elijan un plan de trabajo que todos vayamos a seguir, pero que de alguna forma sea por consenso, ¿no? Y que terminen las mezquindades que son habituales en la política, pero no son justificables cuando se está viviendo esta pandemia y hay que pensar la post-pandemia, en forma conjunta, ¿no? ¿Cómo baila Argentina mientras tanto el minué de la deuda externa? Bueno, ahí hay un tema interesante que me parece que no está en el debate y casualmente ayer salió un artículo mío en el Clarín que hace un par de meses el Ministerio de Economía emitió un documento donde explica qué quiere decir sustentabilidad de la deuda. Y el punto central, desde mi punto de vista, además es lo que está escrito, es que el país crezca. O sea, lo que está hablando es de bajar la relación de deuda a Producto Bruto, a que crezca el país y que crezcan las exportaciones. Y plantea un horizonte temporal que inevitablemente es el horizonte en el cual nosotros prácticamente no vamos a estar pagando cifras importantes, porque lo que se hace es postergar los plazos, durante bastante tiempo. Y entonces la pregunta es cómo se aprovechan esos plazos para bajar la relación de deuda a producto, y eso remite a políticas de desarrollo económico y a una visión del presupuesto público de mediano o largo plazo. Y si estamos en un régimen democrático con alternancias en quién maneja el Poder Ejecutivo, incluso en alternancias y cambios en el Poder Legislativo, es inevitable pensar presupuestos de largo plazo, o sea, acordar en qué va a gastar el gobierno la plata de acá, al 2030, y el camino para llegar a ese 2030 en todos los presupuestos intermedios, ¿no es así? Y por otra parte es necesario inevitablemente una política de desarrollo, porque no es imaginable, bajar la relación de deuda a producto si el producto no crece, porque la deuda es la que es, ¿no? Y mientras tanto, ¿cómo se sostiene la economía? Yo creo que hay un tiempo que no es solamente de la pandemia, sino
un tiempo también posterior a la pandemia, en donde inevitablemente el Banco Central está jugando y va a tener que seguir jugando un rol central y va a tener que seguir emitiendo porque están cayendo un número importante de empresas que son contribuyentes y están cayendo un número importante de empleos que también son contribuyentes, me refiero a los empleos formales. Estamos entrando en tasas de de pobreza que van a estar superando el 50%, caída del producto para todo el año, digamos, del orden del 10%, en una visión optimista, porque hay algunos analistas que hablan de, qué sé yo, entre 10 y 15. Entonces, en esas condiciones es inevitable que de alguna forma el Banco Central juegue un rol para tratar de inyectar recursos en la economía, pero bueno, obviamente eso de alguna forma tiene, una vez que se vayan acomodando las variables, tiene efectos, digamos, que pueden ser negativos, ¿no? En la medida que hay un exceso de pesos que nadie demanda, porque la gente a la hora de ahorrar, ahorra en dólares, ¿no es así? Usted hablaba del presupuesto. En el presupuesto debería haber cambios, por ejemplo, en la coparticipación, y no estoy hablando de un presupuesto al año 2030, estoy hablando del presupuesto de este año. Sí, yo creo que el presupuesto de este año es terriblemente azaroso, pero se lo planteo de esta forma. Si usted tiene que prestarle plata a un país que está creciendo al 3 o el 4% anual, es probable que usted vea en ese país que es un sujeto de crédito se mate por prestar, va a querer colocar plata en ese país. Ahora, si usted ve un país que hace 10 años que está estancado, que es el caso argentino, y encima recibe el shock de esta pandemia, usted, bueno, va a dudar bastante. Ahora le da un changüí si usted ya está enterrado por 8 o 10 años, como para que paguen poco, con la esperanza de que al cabo de esos 10 años, bueno, va a recibir plata. Pero lo que tiene que mostrarle a los acreedores es el camino que usted va a recorrer en estos 10 años. Este presupuesto es totalmente azaroso, digamos, lo que hay es una emisión y hay que salir de ese azar y entrar en el planeamiento, ¿no? Mencionaba el dólar como refugio. La pregunta es, ¿sirve el cepo? La segunda pregunta es, ¿cuántos tipos de cambio tenemos? Bueno, eso lo sabe seguramente todos toda la audiencia, porque está el dólar comercial, que a su vez se divide en el dólar agropecuario, que da en 45 pesos. Ese mismo dólar comercial a la hora de importar está en 60 y pico más los derechos de importación. Bueno, después tiene el dólar bolsa y el contado con liquidación, que está arriba de los 100 pesos, y llega al dólar blue, que es el contado, digamos, que uno recibe el billete, el dólar billete en 120 y pico, 126, 27. Esa diversidad de dólares está pensada básicamente para, por un lado, contener la inflación, y porque la capacidad de intervención del Banco Central respecto de los pesos que dan vuelta es muy limitada. O sea, si llega a liberar el mercado, la gente va a demandar una cantidad de dólares al Banco Central que el Banco Central no tiene, ¿no? Usted me dice que contener la inflación en junio fue del 2,2%, estamos hablando de una inflación anual de más o menos un 41%. El resultado no se ve. Sí, un poquito menos, pero de todas maneras sí, va a andar por ahí. El tema es que no se espiralice para llegar a una hiperinflación.
Yo creo que eso se puede evitar, pero una de las condiciones son este cepo cambiario y también un atraso en el dólar y en las tarifas públicas, que la verdad en algún momento va a haber que resolver, porque uno no puede vivir adicionalmente a los problemas que se tiene de sostener el empleo y algunas empresas, a la mayoría, encima estar emitiendo plata para subsidiar a las tarifas públicas, ¿no? O sea, hay que salir de esto y bueno, el problema es cómo se administra esa post-pandemia, ¿no? A ojo de buen cubero y a ojo de economista, ¿cuánto más el Estado puede sostener la asistencia social? Bueno, el tema es complicado porque, digamos, no es solamente la asistencia social, sino que además es un peso del sistema previsional que de alguna forma también es insostenible. Piense usted lo siguiente: el país más envejecido del mundo es Japón, que tiene una relación de activos a pasivos de 2-1. La Argentina está viviendo lo que se llama un bonus demográfico, o sea que la cantidad de activos son bastante más que el 2-1 japonés. Pero ¿qué pasa? Un porcentaje muy alto de los activos son informales. Y si usted mira la cantidad de contribuyentes respecto de la cantidad de gente que recibe beneficios jubilatorios, se encuentra que está por debajo del 2-1 japonés. Y eso obviamente es también insostenible. La solución es, por un lado, las soluciones que están usando todos los países, que es aumentar la edad jubilatoria, etcétera, pero la solución radical es aumentar el empleo formal respecto al empleo informal y aumentar sustancialmente la población económicamente activa. Eso supone una política de desarrollo con eje en el empleo. Piense que la población económicamente activa argentina está en el orden del 50%, por debajo del 50%, y en los países más desarrollados está por encima del 60%. Eso básicamente, digamos, la diferencia en ese aporte de gente que trabaja y que aporta al sistema previsional, el sistema impositivo, viene de un mayor empleo femenino, que en la Argentina todavía es relativamente bajo en relación a los países más desarrollados, ¿no? Luis Rapoport, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Saludos a don Avelino. Al dueño de casa, al doctor Avelino Porto. Sí. Muchas gracias, Luis, encantado. Gracias a ustedes. Pausa, volvemos. Elegí tu carrera de grado y cursa online arquitectura, psicología, contador público, economía, derecho, Universidad de Belgrano. Ingreso agosto 2020. www.uv.edu.ar.
Hablábamos de nueva normalidad y hablamos también de viejos hábitos que, por supuesto, enturbian a veces la política. Parecía que había cierta armonía, pero de pronto apareció lo que se llama el fuego amigo dentro del mismo gobierno. Y para desentrañar esto, estamos en contacto con Rosendo Fraga, analista político. Hola Rosendo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Gracias por invitarme. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Rosendo, ¿esto es fuego amigo dentro del gobierno? Bueno, no sé si el término amigo corresponde en este momento. A ver, yo creo lo siguiente. Primero, la situación política que vive la Argentina es inédita, no solamente para la Argentina. Un vicepresidente que nomina a su presidente, siendo el vicepresidente quien tiene el poder electoral y no el presidente, bueno, en nuestra historia yo te diría que no hay un caso, un vicepresidente asumiendo así con más poder que el presidente. Pero a su vez, aparte de este dato, uno observa en la política mundial, en la historia, que hay una tendencia muy general, que el que llega al poder con el padrinazgo de otro, se afianza en el poder, anula, neutraliza o a veces mata al anterior. Es decir, si la política funcionara a partir de un algoritmo, como se dice ahora, ya sabríamos inevitablemente lo que va a suceder. Alberto Fernández termina ganando este conflicto o esta pelea, se afianza en el poder y neutraliza a la vicepresidenta o a la vicepresidenta. Neutraliza o, ¿no es cierto?, o elimina políticamente. Ahora, la política no es un algoritmo, donde miro para atrás y lo que pasó me dice qué va a pasar. La historia es una referencia, pero no es un pronóstico, yo diría, en la política. Esto es lo primero, ¿no es cierto?, que yo te diría. Si yo tomo, para analizar los 4 meses de cuarentena, yo observo una dicotomía. El presidente ocupando el centro de la escena, el presidente ganando imagen, aunque esto no impide un decrecimiento gradual a lo largo de la cuarentena. La vicepresidenta no habló nunca en los 4 meses, ni una vez, pero hizo lo que en el lenguaje del peronismo se denomina acumular poder, ¿cierto? Acumular poder es tomar el control político de los resortes clave del Estado. Entonces son dos realidades de la política muy distintas. El presidente se concentró en la imagen, ella se concentró en acumular poder. Y lo que empezamos a ver, yo diría del 9 de julio para acá, casi ya en los últimos días, es que, ¿no es cierto?, esta situación bicéfala de poder, que quedaba en alguna medida en segundo plano por esta separación de roles o de funciones, empieza en alguna medida, yo te diría, a resentirse o a crujir o a tener ciertas tensiones. Esto es lo que me parece en este punto, donde yo creo que aparecen algunos temas que son realmente relevantes. La política exterior, Venezuela, tema que vos conocés muy bien, la política exterior. Es decir, claramente, si yo te dijera cuál es el tema donde aparece una diferenciación más clara, más concreta hoy entre la Casa Rosada y la vicepresidencia, creo que es Venezuela. El cambio de política de Argentina del día de comienzos, ¿no es cierto?, de esta semana, ese cambio de política que el presidente dice que no lo es tanto, pero que el Departamento de Estado se encargó de decir que es tanto. Entonces acá hay una diferencia ya casi diría ideológica, pero esto se lleva a la política interna. Yo creo que el ministro de Defensa, cuando el lunes dice Alberto es el único líder del espacio, y cuando el miércoles dice hay que bancar a Alberto, bueno, esto ya nos lleva, yo te diría, al plano de la política interna, la cuestión central. ¿Quién es el líder? Un congresista demócrata decía que toda política es local. Ahora, aquí ves a un presidente aupado por los gobernadores y a una vicepresidenta con capital político, es decir, con una estructura detrás. En esa puja, ¿quién se impone? A ver, ¿qué es lo que yo te diría?
para mí los gobernadores están expectantes. Vos fíjate, en los últimos días yo te señalé, porque me parece que han sido significativas las declaraciones de Rossi. Él dice: Alberto es el único líder del espacio, hay que bancar a Alberto. Ahora, ningún gobernador dijo nada. Ningún gobernador dijo Rossi tiene razón, o dijo Rossi está equivocado. Es decir, te agregaría, ningún dirigente de la CGT dijo Rossi tiene razón o Rossi está equivocado. Te agrega, ningún intendente del conurbano dijo tiene razón o está equivocado. Esto, ¿cuál es digamos, mi interpretación? La estructura del peronismo está expectante. Está viendo cómo se desarrolla esta puja, y con un clásico pragmatismo del peronismo, de acuerdo hacia dónde crean que se inclina, ¿no es cierto?, se vuelca la balanza de la victoria, va a tomar posición. Lo que me parece realmente interesante es este silencio frente a la puja que está manteniendo hasta ahora la estructura del peronismo. Rosendo, es la primera vez que un triunvirato de porteños toma el control de la situación, y en ese triunvirato hay dos que son peronistas. Estoy hablando Horacio Rodríguez Larreta, que por supuesto no es peronista, pero Alberto Fernández y Axel Kicillof. El peronismo dentro de la ciudad de Buenos Aires, que le es adversa. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, mirá, yo creo que vos estás mencionando algo que es una transformación estructural en la política argentina. Si vos tomás, ¿no es cierto?, los últimos presidentes electos, ha sido de la ciudad de Buenos Aires presidente de la Rúa, ha sido Macri y ha sido Alberto Fernández. Y ellos se han, ¿no es cierto?, y en el medio hemos tenido santacruceños, porque Cristina puede haber nacido en La Plata, pero su rol político es de Santa Cruz. Vos fíjate que de los últimos 5 presidentes, ¿no es cierto?, electos, 3 han sido de la ciudad de Buenos Aires. Y esto no es un dato casual. Esto es un dato que responde a 2 realidades que han cambiado en el último cuarto de siglo, ¿no es cierto?, la política argentina. La primera es la reforma constitucional del 94, que estableció la elección por voto directo del jefe de gobierno porteño y una autonomía de la ciudad de Buenos Aires que antes no tenía. Bueno, cuando el intendente entre 1880 y 1996 fue designado por el Poder Ejecutivo mediante un decreto, era un funcionario del Poder Ejecutivo sin base electoral ni poder político propio. A partir de que el 96, que fue electo de la Rúa, esto ha cambiado. Y esto nos lleva a una paradoja. De 5 presidentes de la nación electos, 3 han sido porteños. Frente a esa ley histórica no escrita de la provincia de Buenos Aires, que ningún gobernador llega a la presidencia desde Mitre, digamos, ¿no? Yo creo que en la provincia de Buenos Aires en un siglo y medio hemos tenido 14 proyectos presidenciales frustrados. Ahora, el segundo hecho es cómo ha cambiado la estructura de medios de comunicación de Argentina. Es decir, en el último cuarto de siglo, los medios de Buenos Aires se nacionalizaron. Viste que hoy se ve la misma televisión en simultáneo, se escucha la misma radio en simultáneo, y a eso agreguemos que las redes sociales también han nacionalizado la información política. Y como los contenidos se generan en la ciudad de Buenos Aires, lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires se nacionaliza. No es, muchas veces en las provincias se está viendo más al jefe de gobierno porteño que al gobernador. Esto le ha dado un escenario al jefe de gobierno porteño que antes no lo tenía quien gobernaba la ciudad de Buenos Aires. Son 2 cambios estructurales, la reforma de la Constitución y el cambio del funcionamiento de la estructura de medios de comunicación del país. Y esto, llegamos a un, ¿no es cierto? Vos fíjate que esta ¿no es cierto?, fórmula, ¿no es cierto?, tenemos Alberto candidato a presidente, pero compitió con Macri, que también era porteño, los 2 eran porteños. No es que uno solo y el otro, ¿no es cierto?, no lo era. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuidado, más allá de esto, el distrito Ciudad de Buenos Aires hoy tiene un peso
político a nivel nacional mucho más importante que antes. Y si hoy alguien piensa en un posible candidato, ¿no es cierto?, de la oposición para el 2023, yo te diría que puede pensar en Larreta o incluso en Macri, los dos porteños. Hablando de la oposición, no parece tampoco haber un discurso único, es decir, parece haber polos opuestos, uno moderado, el otro más extremo. ¿Dónde crees que pueden confluir? Bueno, mira, yo creo que hoy puede parecer un juego de palabras, pero no lo es. Hay una polarización a nivel nacional, oficialismo, oposición, pero dentro de cada espacio, el oficialismo y el opositor, hay una polarización dentro de cada uno de ellos. Es decir, en el oficialismo estuvimos conversando recién. Es decir, Alberto, el presidente y la vicepresidenta con una orientación política, nuevamente, más dialoguista y más confrontativa. Me voy esto en el oficialismo, me voy a la oposición y tengo algo que es casi un reflejo, ¿no es cierto? Y es un ala más confrontativa, que es el expresidente Macri, un ala más dialoguista, que es el jefe de gobierno porteño. Es decir, en la política o en el análisis político uno tiene que diferenciar la foto de la película. La foto, ¿qué es lo que me dice? La foto que hoy me dice que Larreta tiene una imagen muy superior a la de Macri. Y que si la elección fuera hoy, Larreta tendría mucha posibilidad de imponerse, ¿no es cierto?, a Macri en unas PASO. Ahora, si Macri estaría escuchando esto, ¿qué es lo que nos diría? Bueno, esa es la foto de hoy. Pero ¿quién hubiera pensado a mediados del 2016 que Cristina iba a recuperar el poder, ¿no es cierto?, como vicepresidenta cuando el kirchnerismo parecía destruido? Y entonces, esto es lo que yo creo. La foto de hoy en la oposición favorece a Larreta contra Macri. Pero cuidado, la película, ¿no es cierto?, nadie la conoce. Y yo te diría que para analizar la política argentina uno tiene que asumir dos reglas. Primera regla, no siempre ocurre lo lógico. Cuidado con tratar de entender y prever por lógica. Segunda regla, con demasiada frecuencia ocurre lo improbable. Y si yo tomo estas dos reglas, la aplico a un caso muy concreto. Hace un año, para junio del 2019, la presentación de la fórmula Fernández-Fernández fue, ¿no es cierto?, algo que no era lógico como venía la política y que era muy improbable. Entonces, la foto me dice, Larreta le gana a Macri. La película, veremos. La foto de ese tiempo eran imágenes negativas. Se peleaban a ver quién tenía menos imagen negativa en las encuestas. Y la película de la pandemia te dio imágenes positivas, extremadamente positivas en algún caso, que luego se fueron acomodando. ¿Crees que se podrá encontrar un punto de equilibrio entre ambos extremos? Bueno, mira, a ver, yo te diría que vuelvo a la imagen de la foto y la película. La foto de la imagen de Alberto y de Larreta son imágenes muy buenas. Es decir, rondan 50 o algo un poquito más de imagen positiva y la imagen negativa no llega al 30 o se acerca al 30. Pero la película marca una alerta, es decir, porque a lo largo de 4 meses esa imagen positiva ha ido bajando y la imagen negativa ha ido subiendo. Entonces, ¿qué es lo que digo? La foto es buena, o muy buena de alguna medida, pero la película te está marcando una alerta. Y yo, fíjate lo que te voy a decir, me parece que la conjetura hacia adelante es que cuanto más dure la cuarentena, más va a bajar la imagen. Y por eso creo que en este momento lo que estamos viendo es al gobierno flexibilizando la cuarentena. Y uno diría, pero escúchame, justo cuando estamos en los récords de fallecimientos y en los récords de contagio, vamos a flexibilizar la cuarentena. Bueno, esto rompe todo el discurso, yo diría, en los últimos 4 meses. Pero acá entran a jugar las necesidades políticas, ¿no es cierto? Cuanto más se mantenga la cuarentena, esta tendencia de crecimiento gradual se va a acentuar. Y en última instancia, los líderes políticos reaccionan frente a esto. Rosendo Fraga, muy claro. Muchísimas gracias. Gracias a vos, muy amable. Un gusto. Y también ha sido un gusto compartir este programa con ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.
Elegí tu carrera de grado y cursa online arquitectura, psicología, contador público, economía, derecho, Universidad de Belgrano. Ingreso agosto 2020. www.uv.edu.ar.